En la extensa introducción que hicimos la vez pasada en el Salmo 3, les relataba cómo David, después de muchos años, cosechaba todas las consecuencias provenientes de su maldad. Les conté también la forma tan despiadada en la que actuó David para mandar a asesinar a Urías, su soldado. Todo esto para quedarse con su mujer. Les contaba también cómo ese hombre valiente que mataba a osos, que era un hombre aguerrido, que mató a un hombre de casi 3 metros, fue un débil ante sus deseos pecaminosos. Y le hacía énfasis de cómo se arrepintió y cómo de este evento nacía el Salmo 51. En este mismo contexto del Salmo 3, veíamos cómo a pesar que de este arrepentimiento genuino, con todas sus marcas, Dios no deja pasar el pecado de David y emite juicios contra él. Todo esto como para su disciplina. Entre ellos decía lo siguiente: que no se apartará jamás la espada de su casa y que haría levantar el mal en su casa. Todo esto como consecuencia de tener en poco la palabra de Dios. A pesar de la forma tan calculadora en la que David actuó, Dios también le perdona. Y David reconocería que Dios a partir de ahí era su escudo en el cual pondría toda su confianza. Aprendimos del Salmo 3 que para leer este tipo de salmo como es debido, debemos de leerlo con un corazón correcto. Recordemos, no somos víctimas, somos culpables, somos victimarios. Una persona que está verdaderamente arrepentida no se defiende, no busca excusa, no culpa a los demás, no se queja y no se queja incluso de aquellas personas que le tratan mal. Pero todavía hay más, iglesia. La historia aún no termina. Así que después de esa mañana que David se despierta orando y cantando el Salmo 3, se limpia las lágrimas y conociendo nuestra naturaleza, para estos momentos lo más seguro es que David quería quedarse todo el día orando y leyendo la palabra. Seguramente, y para las personas que hemos disciplinado, que ha sido disciplinado fuertemente por Dios, conocemos esto. Seguramente que lo único que quería era mantenerse aislado, sin contacto humano. Pero hermanos, la vida continúa. Así que no solamente hay que lidiar con el pecado y lidiar con todas las consecuencias de los pecados que uno ha hecho. La vida sigue su curso y uno que tiene que tomar fuerza en Dios para seguir adelante. Para este momento, en la espalda de David reposaba el dolor de la traición de su hijo, la pena de estar cosechando las consecuencias de sus pecados cometidos años atrás, la incomodidad de haber salido de su palacio y su ciudad y el tener que resguardar no solo su propia vida, sino también la de todo el pueblo que le seguía. Pero sobre todas las cosas había algo en particular que más le dolía a David, y era que el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios, la habían retornado a su tabernáculo. Ya el arca no estaba con él. David dice la palabra que amaba tanto el arca que en capítulos anteriores, en el capítulo 6, decía que David estaba tan emocionado por traer el arca a Jerusalén que sacrificaba bueyes y carneros gordos apenas había dado seis pasos. Además, danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Y en el Salmo 132 refleja el juramento de David de no descansar hasta encontrar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Esto refiriéndose al arca de la alianza. Así amaba Dios al arca. Ahora solo imaginen el dolor y la tristeza de David al saber que el arca de la alianza, eso que era tan importante para él, ya no estaba. Su corazón se quebrantaba seguramente al recordar todos los momentos de gloria que había experimentado junto al arca. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba estaba impregnada de un profundo anhelo por la presencia de Dios, pero ya el arca no estaba. Y ahora, en medio de su sufrimiento,
esa presencia parecía distante. Sin embargo, David, con un espíritu indomable, se aferra a la esperanza y a la promesa de que Dios nunca lo abandonaría a pesar de pasar los momentos más oscuros de su vida. Así que David, a pesar de todo este mal, se levanta esa mañana con lágrimas en los ojos y con un corazón contrito a enfrentar su destino. Sabe que Dios es su escudo, su gloria y el que levanta su cabeza. Él acaba de orarlo, él acaba de cantarlo. Está muy seguro de esa verdad. Sale de su tienda, recibe a sus súbditos y empieza a recibir reportes e informes de parte de ellos. Cada mensaje que llegaba era un recordatorio del pecado que había cometido y que era consecuencia de todo lo que estaba viviendo, era consecuencia de su propio pecado. Pero entre todas las informaciones hay una información particular. Y llega uno de sus súbditos y le dice: Rey, tenemos malas noticias. Tu consejero de confianza está aconsejando a Absalón. A lo que David bajó el rostro en señal de dolor y por la decepción ocurrida y ora brevemente diciendo: Dios mío, te ruego, eches a perder los planes de Ahitofel. Ahitofel, por si fuera poco, la historia bíblica añade un elemento de dolor más. Este Ahitofel era un consejero y hombre de confianza de David. Les había traicionado y ahora se había confabulado con Absalón para llevar a cabo sus planes malvados. ¿Alguna vez algún amigo le ha traicionado? ¿Puede usted imaginar el dolor tan intenso que sentía David a pesar de todas las consecuencias? ¿Se sumaba este más? Era tan importante este Ahitofel que era conocido por su sabiduría y sus consejos. Se decía que sus consejos eran tan buenos que parecía que vinieran directamente de Dios. La traición de Ahitofel a David es un paralelismo de la traición de Judas a Jesús. No pasemos por alto que Cristo está en los Salmos y en el Antiguo Testamento. Dios va a utilizar los elementos del reino de David y David para prefigurar a Cristo y a su reino. Ambos, Judas y Ahitofel, eran amigos de confianza que traicionaron a su amigo. Ambos se pusieron del lado enemigo para planear la muerte del rey. David, al igual que Jesús, enfrentó la traición, pero con una oración. Mientras David pedía que frustrara los planes de Ahitofel, Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, enfrentando la traición de Judas con una actitud de entrega y confianza en el plan divino. Fíjense nuevamente en el corazón de David y Cristo. No dejemos pasar por este detalle por alto. David no ora en contra de Ahitofel, sino que ahora ora en contra del consejo de Ahitofel. Y Jesús no ora en contra de Judas, sino que ora para que Dios haga su divina voluntad. Muchos de nosotros por impulso actuamos en contra de las personas, pero debemos de imitar el corazón de David y Jesús. Orar y confiar antes de actuar. Volvemos a la historia. David con toda su gente sigue camino al desierto para escapar de la furia de su hijo. En el otro lado de la historia, el novato Absalón en guerra trama sus movimientos confiando en los consejos de Ahitofel. La tensión aumenta con cada paso que David da hacia el desierto. El panorama se ve todo gris. David se enfrenta a un futuro incierto, pero en medio de su angustia, su fe en Dios permanece firme. Después de un día agotador de marcha, David y sus seguidores finalmente llegan a las orillas del río Jordán. El cansancio se reflejaba en sus rostros y sus cuerpos clamaban por descanso. El rey también está exhausto. En ese momento levantó la vista al cielo y el sol comenzaba a ocultarse, pintando el horizonte tonos naranja de una despedida majestuosa del día. David, sintiendo la necesidad de un momento de soledad y de estar a sola con Dios en oración, se aparta de la multitud. Sus oficiales los observan con curiosidad y preocupación, pero respetaron este deseo de estar solo. Caminó unos metros para encontrar un lugar apartado, donde solo el sonido de algunos animales era lo que rompía el silencio. Allí, en la quietud del atardecer, David se arrodilla. Sus rodillas hundieron el suelo todo polvoriento mientras contemplaba el ocaso por última vez.
Con un suspiro profundo, inclina su rostro, lo coloca en el suelo y comienza a orar con fervor. Salmo capítulo 4. Vayamos a nuestras Biblias, hermanos. Leamos el capítulo. Salmo capítulo 4. Salmo capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oremos, hermanos. Bendito Padre, amado Dios, ha llegado el momento más sublime para todo creyente en la semana. El momento más importante está empezando, Padre. Tu palabra será expuesta. Lo que tienes que decir a esta iglesia local está a punto de comenzar. Así que te ruego, Padre, que uses tu palabra para que puedas quebrantar los corazones duros del pueblo, que puedas traer a pecadores a salvación, que puedas mostrarles la luz de tu evangelio a través de tu palabra. Oro para que mis hermanos puedan mantenerse en actitud de adoración y sus corazones estén inclinados a escuchar tu palabra. Ruego, Padre, para que este humilde servidor pueda transmitir tu palabra con sencillez, pero que no dé aparte lo importante de tu evangelio y de tu palabra. Padre, ruego por los padres que tienen hijos pequeños, para que puedas ayudarles a mantener tranquilos a su bebé y que ellos puedan mantenerse enfocados en la predicación de la palabra. Te doy muchísimas gracias y todo este tiempo es para tu gloria y oramos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Salmo 4 empieza diciendo que es el músico principal sobre Neguinot, Salmo de David. Para los que anotan, esta predicación la he titulado una oración, Salmo 4, una oración para corazones verdaderamente arrepentidos, parte 2. He dividido el sermón en 4 partes y vamos a estudiar 4 aspectos de una oración de una persona que está verdaderamente arrepentida. Vamos a estudiar una primera parte que tiene que ver solamente con el verso 1. Esta parte la llamaremos un corazón verdaderamente arrepentido. Recuerda las misericordias pasadas de Dios. El punto 2, que va desde el verso 2 al 3, será que un corazón verdaderamente arrepentido predica. El punto 3, un corazón verdaderamente arrepentido anima. Y por último, un corazón verdaderamente arrepentido alaba. Así estará estructurado nuestro sermón. El Salmo 4 es un salmo clasificado como un salmo de lamento personal. Y por lo menos en esta sección, y vamos a verlo desde el Salmo 3 hasta el Salmo 7, son un tipo de salmo de lamento personal que expresan la necesidad de liberación. Recordemos, el Salmo 1 es un salmo sapiensal o de sabiduría, y el Salmo 2 es un salmo real que relata a Cristo como gobernante soberano.
Esta es la primera mención que se hace al músico principal, que está incluido en 53 salmos. Cuando comparamos las palabras de este salmo con el Salmo 3, con el salmo anterior, podemos sacar la conclusión de que se trata de la misma situación. Sin embargo, hay muchos estudiosos que no se inclinan a esta idea, pero les dejaré algunas evidencias bíblicas que me hacen pensar que tiene que ver con todo este contexto que le acabo de contar. Una de las primeras evidencias es que por la posición y su clasificación de los salmos, el Salmo 3 es un salmo matutino y el Salmo 4 está clasificado como un salmo vespertino, como una oración vespertina. En los antiguos registros se evidenciaba que los dos salmos antes estaban juntos, el Salmo 3 y el Salmo 4. En ambos, David está asediado por el sufrimiento, la injusticia y la opresión. La cantidad de coincidencias no son casualidad. En ambas, la multitud está en contra de David. En ambas está el acostarse y el dormir. Y en ambas, en el Salmo 13 se centra en la protección divina de los peligros a David y el Salmo 4 de la paz interior que proviene directamente de Dios. En últimas, si no pertenece al contexto que le acabo de contar, igual conlleva todos los elementos de persecución. Así damos paso al punto número 1. Un corazón verdaderamente arrepentido recuerda las misericordias pasadas de Dios. Salmo 4.1. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas porque vamos a estar haciendo mucha referencia. El Salmo 4.1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El Salmo 4, para que lo tengan en sus mentes, está dividido como en 4 secciones. La primera sección es una oración que hace David, empezando en la oración completa. La segunda parte de la sección tiene que ver y dirige la oración hacia los hombres que lo persiguen, hacia sus enemigos. La tercera parte pertenece y dirige la oración hacia sus amigos y la última pertenece a él. Se habla a sí mismo. Así que vamos a leer la primera sección que tiene que ver con la oración inicial que hace David. En este punto tenemos que recordar 2 principios rey en la interpretación de los salmos. La primera, no somos víctimas, somos culpables, victimarios. Si leemos esto con soberbia, pensaríamos que es un mandato o un reproche que hace el salmista acá, de que respóndeme. No es un reproche, no es un mandato. Dios no nos debe nada y mucho menos nosotros somos rey y por lo tanto Él tiene que respondernos. El otro principio para leer los salmos adecuadamente es que Cristo es rey y usted es esclavo y no al revés. Con estos 2 puntos aclarados, entonces entraremos de lleno en el texto. El que Dios se digne a escuchar nuestras oraciones y las responda no se debe a nuestros esfuerzos ni a nuestros méritos, sino únicamente a la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso es que la expresión respóndeme de David es una expresión de súplica que viene rogando un favor. Es literalmente de alguien que viene postrado, no solamente de manera física, sino en su corazón. Respóndeme jamás será un mandato, sino de alguien que viene suplicando el perdón de Dios, que viene buscando la presencia de Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Después de esta súplica viene la frase, oh Dios de mi justicia. Y vamos a hacer un alto en la palabra oh. Se utiliza para llamar la atención de Dios, mostrando una profunda necesidad o deseo del salmista. Esta es una forma de súplica intensa pidiendo la intervención divina. Fíjense cómo en el Salmo 3 también empieza justamente diciendo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Nunca en lo personal vi como una palabra de tan solo 2 letras llevara consigo una carga emocional tan fuerte. Oh, mis hermanos,
cuando lo lean en la Biblia, es porque la expresión viene cargada de una profunda e intensa emoción. Como quisiera, hermano, gozar de una capacidad de elocuencia para poder transmitir con mi voz la fuerza de la palabra "oh", pero soy muy limitado, hermanos. Pero les ruego que hagan ustedes el ejercicio de imprimirle esta carga cuando estén leyendo el Salmo. Este "oh" viene acompañado con "oh Dios de mi justicia". David, para este momento, lo único que tenía en su haber era solo esto: Dios y su justicia. Lo había perdido todo. Había perdido el amor de su hijo, su palacio, su reino, su pueblo, su consejero, el arca. Pero no solamente una sola cosa tenía: Dios y su justicia. Dios de mi justicia implica no solo que Dios es justo y hará lo mejor, sino que la intervención divina que espera David es a causa de Dios y no a causa de él. Y por lo tanto, Dios va a defenderlo. Sí, hermanos, Dios estaba siendo castigado por su desobediencia, pero Dios había perdonado sus pecados y Dios mismo lo iba a defender. David está angustiado, pero no va a decirle directamente: Dios, estoy angustiado, sino que apela a algo más, y que en momentos de angustia es un método infalible para calmar nuestros miedos. ¿Y cuál es este método que usa David? Recuerda las misericordias pasadas de Dios. La Biblia dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. David usó la misericordia pasada como base de una ayuda futura. La Biblia define la misericordia en el Salmo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida. El salmista veía el amor de Dios mejor que su propia vida. En Lamentaciones dice de la misericordia lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios es todo eso que merecíamos y no lo recibimos a causa de Cristo. David recuerda cómo el Señor lo había liberado a menudo en tiempos de angustia. Hasta ese momento Dios lo había librado de leones, osos, de Goliat, de Saúl, de los filisteos, los moabitas, los amonitas, los sirios, el rey Sobá, edomitas, y por ahí se va la lista. La situación era muy compleja, pero David no cae en la desesperación de ver solo hasta su nariz y el mirar el pasado solamente para mirar que había cometido los errores. No. Él ve las misericordias pasadas de Dios. Por eso termina con la frase: tú me hiciste ensanchar. En otras palabras, la expresión cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, sería algo más o menos así: yo estuve en muchas oportunidades acorralado en una esquina, en un lugar apretado, pero tú me sacaste a un lugar amplio. Esto sería una versión dinámica de lo que dice este verso. El salmista ahora avanza en su oración, pero antes adelantemos un Selah y reflexionemos antes de entrar al otro punto. Amada iglesia, en momentos de angustia, ¿reflexiona usted sobre la misericordia pasada de Dios? ¿Ha meditado usted en cómo Dios no le ha pagado conforme a sus maldades y que todas las cosas que tenemos lo tenemos por gracia de Dios? Cuando llegan los momentos de angustia, ¿qué es lo primero que hace? ¿Ora o es su último recurso? Cuando la aflicción toca su puerta, ¿usted ora en la mañana y en la tarde como le enseña el Salmo 3 y 4? Y ojo, no estoy dogmatizando los horarios, estoy dogmatizando es la dependencia a la oración. ¿Ora usted pensando en que Dios los escuchará solo porque es su deber escucharnos, o que nos escucha por los méritos de Cristo?
¿Le llama usted prueba a las consecuencias de su propio pecado? Fin de la meditación. Pasemos al punto 2. Un corazón verdaderamente arrepentido predica. Versos 2 y 3. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. David sigue orando y esta vez dirige la oración hacia los hombres, hacia sus propios enemigos. Vea cómo David empieza con una oración y después dirige la oración directamente a los hombres que lo estaban persiguiendo. Recordemos la historia. Absalón se había hecho de un grupo de personas, entre ellas el mismo consejero de David, para realizarle un golpe de estado y matar a David. Estos dos versos que vamos a estudiar tienen tres direcciones. Una va para el creyente, otra va para David y otra tiene que ver con Cristo. Y es importante resaltar que no podemos leer los salmos sin la otra regla de interpretación que fue dada por el mismo Señor Jesucristo en Lucas 24:4, cuando decía que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Cristo está en el Antiguo Testamento y en los salmos. El verso 2 lo estudiaremos para su comprensión en tres partes. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y la tercera parte, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. La frase hijos de los hombres se refiere a los líderes de rango que habían sido seducidos por Absalón y que con él estaban desviando a todo el pueblo. La parte 2 de este verso, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Al igual que David, Jesús también estaba experimentando cómo su honra fue convertida en infamia durante todo su ministerio. Jesús fue acusado falsamente, igual que David, ridiculizado, finalmente crucificado, a pesar de ser inocente. Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. En los tiempos de Jesús, muchos líderes religiosos y personas del pueblo preferían seguir sus propios caminos de mentira y vanidad. En lugar de aceptar la verdad que era Cristo mismo y lo que predicaba, y Jesús denunciaba constantemente sus hipocresías y falsedades de los fariseos y otros líderes religiosos. Avancemos al verso 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Veamos primeramente cómo este verso apunta a Cristo. Porque Dios se complace en tener un rey y ese rey se llama Jesucristo. El mismo Espíritu Santo lo declara unos salmos atrás en el Salmo 2. Y solo este piadoso oiría, porque solo él, Cristo Jesús, tiene todos los méritos. Él no pecó, él llevó una vida inmaculada, santa y sin mancha. Cristo está ahora mismo en la diestra del Padre intercediendo por todo su pueblo. Por esto es que oramos en el nombre de Cristo. Todas nuestras oraciones son escuchadas por medio de Cristo. Él fue el piadoso escogido. El verso apunta directamente a Cristo. El verso también apunta al creyente, refiriéndose sin duda a una doctrina para muchos complicada, que es la doctrina de la elección incondicional. Fíjense cómo dice, Jehová ha escogido, y que son ellos, apuntando a los creyentes, y que son ellos, los hijos de Dios, los que van a ser los receptores de las bendiciones dadas a través del sacrificio de Cristo y la cruz, y que son los únicos que tienen este privilegio por medio de la oración. También el verso apunta a David, porque David había sido el rey escogido para reinar sobre Israel en esos días. Meditemos.
Amigos que nos visitas, esta parte es para usted. Cuando seguimos cosas vanas y creemos falsedades, usted va tras un Dios falso. No solamente está descarriado, sino que su final será de destrucción y perdición eterna. Cristo es la verdad. Si usted está siguiendo algo que no es Cristo, usted va tras dioses falsos. Va tras la mentira, va tras la vanidad. Cristo es la verdad absoluta. ¿Rechaza usted esta verdad? ¿Va tras la mentira? ¿Toma las cosas sagradas de Dios como su nombre y las vuelve infamia? Hermanos, y dirijo esta parte a mis hermanos, cuando usted aborrece la iglesia, cuando usted aborrece la oración, cuando usted aborrece a los hermanos, cuando usted aborrece el día del Señor, hermanos, usted está convirtiendo la honra y la gloria de Dios en infamia. Aun cuando usted profese una falsa piedad externa, déjeme decirle que usted va tras una mentira y se hace daño a usted mismo. Y su destino no será diferente con aquellos que van al infierno. Aún Dios escogió a un piadoso para sí. Es Cristo Jesús. ¿Va usted en rebeldía siguiendo a un Dios falso, escuchando halagos y las promesas de un mentiroso como Absalón? ¿Que ama usted más las cosas de este mundo que a mismo Cristo? Iglesia, ¿ha meditado usted en el peculiar favor que muestra Dios hacia los piadosos, hacia los creyentes, dándole protección especial y las singularidades y los privilegios como la oración? Y muy estimado amigo que nos visitas, le suplico no tome a mal las palabras que diré a continuación. Mi deseo más profundo es que usted goce de esta protección, cuidado y privilegios espirituales que solo gozamos los hijos de Dios. Y repito, las palabras de la enseñanza del salmo anterior, el salmo 3. Estos privilegios no son para usted. Sepan ustedes que Dios le dio todas estas cosas única y exclusivamente a los hijos de Dios. Amigo que nos visitas, los privilegios que vemos acá de un hombre confiando en Dios, en su protección, en su esperanza, no son para usted. Pero le tengo una buena noticia. Hoy mismo pueden ser suyos. Pero tienen que concebirse pecador, que han hecho lo malo delante de un Dios 3 veces santo. Y que Dios, amándolo, ha enviado a su Hijo unigénito para que usted crea y tenga vida eterna. Hasta ahora hemos visto 2 puntos. Un corazón verdaderamente arrepentido recuerda las misericordias pasadas de Dios. El punto 2, un corazón verdaderamente arrepentido predica. Y el punto que viene a continuación es un corazón verdaderamente arrepentido anima. David, esta parte de la oración la dirige ahora hacia su pueblo, hacia sus amigos, hacia los que los acompañaba en esa huida hacia el desierto. Muchos estaban abrumados por todo lo que pasaba. El estado de estrés que tenía el pueblo que lo estaba acompañado era tan extremo porque estaban en el desierto y que huyendo, dice la palabra que iban por todo el camino con sus cabezas cubiertas, descalzos, llorando por todo el camino. Imagínense el estado de estrés de este pueblo. Por eso David dice lo siguiente, se dirige la oración a este pueblo y le dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestras camas, y callad. Selah.
ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Hermanos, estos dos versos son fascinantes. David deja 6 instrucciones al pueblo que todas son útiles para el día de hoy. Estas 6 instrucciones están en imperativo. Una es temblad, otra es no pequéis, otra es meditad en vuestro corazón, la otra es callad, y la siguiente es ofrezcan sacrificio de justicia, y la última, confíen en Jehová. Veamos la primera instrucción de esta parte que le dirige a los suyos. Temblad. Para los que hemos leído este salmo anteriormente, pensamos que es que la gente tema, que tiemble de temor. Pero no es así, hermanos. La palabra que utiliza aquí la versión hebrea es ragaz, que significa enojo. Es por eso que si usted revisa otras versiones dinámicas, traducen este verso como que si se enojen, no. Visto de los lentes del apóstol Pablo sería airaos, pero no pequéis. David le habla a los suyos, diciéndole, sí, estamos enojados, conmocionados, pero no pequen. Siempre existirán movimientos anímicos en nuestros corazones a causa de las situaciones, pero David, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte que cuando estamos enojados es muy fácil pecar. Por eso dice, no pequen, no pequen, estamos enojados, sí, pero no pequen. Lo que David estaba evitando es que caigan en quejas y murmuraciones en contra de Dios. Meditad en vuestro corazón. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. David hablaba de la práctica bíblica de meditar. No estamos hablando de la predicación, de la meditación oriental que está muy de moda ahora, que es que ellos se ponen en un estado estático para tratar de vaciar sus mentes y sus corazones. Aquí David habla más bien es de llenar nuestros corazones meditando en la palabra de Dios. Es llenar nuestros corazones y nuestra cabeza de la palabra de Dios. Meditad. Una persona reflexiva, una persona que medita en las palabras, es una persona que va en camino a ser una persona sabia. Es fácil enojarse por los pecados de los otros e ignorar nuestros propios pecados. De hecho, el mismo David fue culpable de esto. Cuando él veía los pecados de los demás, pero no veía el suyo propio. ¿Recuerdan cuando el profeta Natán fue a visitarle y a escribirle sobre un hombre rico que le robaba la oveja a un hombre pobre? ¿Se recuerdan? David veía el pecado del otro, pero no veía su pecado. Meditad en vuestros corazones. Somos muy fáciles para condenar el pecado del otro. Somos muy fáciles de hablarlo, de murmurarlo. Nos hacemos de una ira santa, cuando en realidad somos unos hipócritas creyéndonos más santos que Dios. Meditad en vuestro corazón. Recuerden, no somos víctimas, somos culpables. Algunos traducen esta frase como diciendo, habla a tu propio corazón. En vez de dar vueltas en tu cama, dando vueltas y vueltas, pensando en lo que está haciendo el otro, lo mejor es que hagas un inventario de tus propios pecados. La meditación sería como el sol que disipa las tinieblas de nuestras desordenadas pasiones. En consecuencia, la meditación, callamos. Significa literal que hagamos silencio de nuestros corazones agitados. Algunas traducciones dicen, guarden silencio. La quinta instrucción que da en este verso es,
ofreced sacrificios de justicia. Si estamos familiarizados con el contexto, recordarán que Absalón estaba ofreciendo sacrificios falsos e hipócritas, pues solamente para impresionar a la gente. Pero este acto, por supuesto, Dios no lo acepta. Adicionalmente, de este lado, David no podía hacer nada. El arca no estaba con él. Pero David sabía el valor de los ritos. Así que David apela al rito adecuado y necesario, que tenía que ver con presentarse en ellos mismos, no con la muerte de un animal, sino presentarse con su propia vida de un corazón arrepentido y recto para Dios. David sabía estas cosas. Por eso que dice, ofreced sacrificio de justicia. No había arca donde matar animales, pero David decía, pero sí me puedo presentar recto delante de mi Dios a causa de mi arrepentimiento. Confiad en Jehová. ¿Cómo confiamos en Jehová? Solo cuando la piedad es sincera y nos esforzamos en no pecar murmurando en contra de Dios, en no ir en contra del prójimo, en ser severos con los pecados, los nuestros, en reflexionar sobre nuestros pecados y confesarlos, en acallar nuestros corazones agitados meditando y ofrecer una vida de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto, hermanos, que le acabo de decir, es vivir rectamente. Y como consecuencia, ¿sabes qué? Podemos confiar en la gracia y la providencia del Señor. Confiar en Jehová. Absalón, ¿en qué confiaba? En su liderazgo, su ejército, sus estrategias militares y su popularidad entre el pueblo, pero no confiaba en el Señor. Sus planes estaban destinados a fracasar. En cambio, David no solamente fue un rey, un gran rey, fue un gran estratega militar, sino que también fue un pastor amoroso. Y para él era más importante el corazón de su pueblo que la estrategia militar. David sabía que si él obedecía al Señor, la ayuda de Dios vendría. Confiad en Jehová, hermanos. Meditemos. Querida iglesia, esta palabra es para ustedes. Les invito a tomar un momento para reflexionar profundamente en sus corazones. ¿Cómo podemos temblar y no pecar? ¿Cómo podemos mantenernos alejados de este pecado? Existen dos tipos de ira, una santa y otra impía. Podemos enojarnos, sí, pero solamente por las razones legítimas. Siempre los motivos de tus enojos, revísalo y pregunta si tu motivo de enojo es santo o impío. Debemos preocuparnos más por el pecado que se comete contra Dios que el pecado que se comete contra nosotros. Y si vamos a hacer un inventario, no lo haga de los demás, haga el de los suyos y confiéselo. Pida perdón y arrepiéntase. Hermanos, presten atención, por favor. Los ritos son importantes. Todo lo que hacemos aquí el domingo es importantísimo, pero no nos engañemos. Que toda esta parte externa y cuidado que vemos acá sea solo un reflejo de lo que pasa en nuestros hogares. Si usted va a venir a tener un cuidado particular por las cosas de Dios los domingos, que sea un reflejo del cuidado que tiene también en su hogar y en su vida íntima. Ahora mismo le decía a mi esposa, y hermanos, ponía una espada en mi corazón. Le decía, esposa, no me dejes montar en el púlpito si soy más santo allá que aquí en mi casa. Todo lo que hacemos acá jamás reemplazará la confianza y el amor a Dios.
Usted podrá ser como Absalón y venir acá y ofrecer sacrificios falsos a Dios. Esto para impresionar a la gente. Pero les pido, hermanos, vuélvanse de allí, porque están destinados a fracasar. Cuando la observancia religiosa y del día del Señor y de todas las cosas que hacemos para la gloria de Dios en esta iglesia están combinadas con la verdadera confianza y amor a Dios, nos acercamos más a Él, hermanos, y experimentamos todos los beneficios que nos tiene Dios. Fin de la meditación. Pasemos a nuestro último punto. Hemos visto que un corazón verdaderamente arrepentido recuerda las misericordias pasadas de Dios, predica a los enemigos, anima a sus amigos y ahora alaba a Dios. David ahora se habla a sí mismo. Dice el Salmo 4, 6 al 8 de la siguiente manera. Leo para ustedes. Muchos son los que dicen de mí, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De los mismos que salió la frase en el Salmo 3:2 cuando decía, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Son los mismos los que dicen aquí, ¿quién nos mostrará el bien? Es como que si dijeran, ¿de esto podrá salir algo bueno? Los líderes de David le informaron que mucho de la gente que estaba diciendo eso estaba allí. Él sabía el desánimo que había en las filas. El hebreo indica que esta declaración era repetida una y otra vez. Iban a donde David, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Cómo saldremos de esta? Una y otra vez. Y mientras más lo decían, contagiaban a los demás y los demás también venían. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? La pregunta que surge inmediatamente, ¿a cuál bien se pretendían estas personas? ¿A qué bien se pretendían ellos? ¿A qué bien se refería? Todo tenía que ver con lo material. Estas personas solo se gozaban cuando había un incremento en sus cosechas y en sus barriles de vino cuando estaban hasta el tope. La pregunta que surge de qué bien hablaba, la responde David más adelante, cuando dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba el grano y el mosto. Preguntan por un bien, pero es un bien en el cual ellos puedan ver y tocar. Muestran interés solo en estas cosas, en un deseo completamente mundano. Pero David aquí hace una diferencia con estas personas y viene a sentenciar diciendo, ¿de dónde viene su alegría? Diciendo, alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Esta declaración se refiere a la bendición sacerdotal del número 6. ¿La recuerdan? Que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. No había ningún sacerdote presente. Todos se habían ido con el arca. Pero no había ninguno para otorgar esta bendición. Pero David sabía que Dios respondería a la oración de su corazón. Los israelitas y David experimentaron gozos en bodas, en cosechas abundantes, en victorias de muchas guerras, pero el gozo que Dios le dio a David excedió incluso estos tiempos. El corazón de David estaba más alegre en esta situación que en las anteriores cuando abundaban las cosechas y estaba en bodas. David escoge el bien suyo y su meta es la felicidad en el favor de Dios. Y esto, hermanos míos y amigos, es el bien que sabiamente debemos de buscar. Créanme, esto es mejor que todos los bienes del mundo. Para el corazón, amigos que nos visitan, para el corazón de un verdadero creyente, usted puede colocar todos los bienes juntos de la tierra, colocarlos en un lado
y colocar a Cristo en otro lado. Y el corazón de un verdadero creyente agarrará a Cristo porque Él es su felicidad. Cristo le es todo y vale más que todas las cosas y los bienes personales de este mundo. Por eso es que David decía: alza, oh Dios, la luz de tu rostro a mi gente. Ya en este punto, hermanos, ya no hay nada que hacer. Pero a medida que David repetía estas palabras: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, una calma profunda comenzó a inundar su ser. Las angustias y los miedos del primer verso, a medida que empezaba a decirlo, empezaba a desvanecerse. David sabía que en las circunstancias adversas, su confianza en Dios era inquebrantable. Dios le había dado descanso la noche anterior. ¿Recuerdan el Salmo 3? Cuando se acostaba, se acostó, durmió y se levantó porque Dios lo sustentaba. Él era su escudo. La actitud de David es como que si él hubiese ganado una batalla que no hubiese peleado. David alababa a Dios por la paz que puso en su corazón. Hermanos, no me imagino la siguiente escena de David como una persona indiferente e insensible. Seguro se levanta después de orar el Salmo 4, regresó al campamento, se recostó sobre el suelo usando su manta como almohada y alrededor los sonidos del campamento se fueron apagando a medida que sus otros hombres también se preparaban para descansar. David, con una fe renovada, cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, confiando que Dios no solamente velaría por él, sino por todo su pueblo. Este mensaje es para ti, amada iglesia. En el Salmo 4:8 leemos que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo nos recuerda la importancia de confiar plenamente en Dios, incluso en los momentos más tranquilos de nuestra vida. A menudo, hermanos, tenemos que confesarlo, nuestras noches de insomnio son causadas por preocupaciones y las ansiedades que golpean nuestra mente. Sin embargo, una conciencia tranquila y una fe firme en Dios pueden ser la mejor compañía y puede ser nuestra mejor almohada. No hay una almohada más dulce, hermanos, como las promesas de Dios, ni una cobertura tan cálida como un interés seguro en nuestro Cristo. Como creyentes, hermanos, tenemos el dulce privilegio de la oración. Debemos de aprender a retirarnos de las contiendas y las disputas diarias y encontrar paz en la intimidad de nuestro dormitorio. Allí en la quietud podemos experimentar el cuidado exquisito de Dios y su amor individual. Hermanos, nuestro Dios no solo se ocupa de las grandes cosas, también se ocupa de las pequeñas cosas. Recordemos que confiar en Dios en la quietud de la noche requiere más fe que enfrentar un campo de batalla. Repito, reposar y confiar en Dios requiere más fe que enfrentarse en un campo de batalla. Dejemos que Cristo sea el Dios de nuestros dormitorios, así como el de nuestros templos y hogares. Al hacerlos encontremos en una paz y un descanso verdadero, sabiendo que estamos bajo su cuidado constante. Cristo no solamente es el Dios de nuestros templos, de nuestro hogar, del comedor, sino que también que sea el Dios de nuestros dormitorios cuando vayamos a dormir. Querido amigo que nos visitas, en tiempos de incertidumbre y desánimo es natural preguntarse: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Esta pregunta es una pregunta natural del ser humano cuando pasa por situaciones. A menudo buscamos respuestas en las riquezas materiales,
en los políticos, que haya un liderazgo fuerte, pero estas soluciones rara vez satisfacen nuestras necesidades más profundas. David, el autor del Salmo, entendió que el verdadero bien no se encuentra en las circunstancias externas, sino que él buscaba la luz del rostro de Dios, una metáfora para la presencia y el favor divino. Esta búsqueda de algo más allá de lo material puede resonar con cualquiera que haya sentido que falta algo en su vida a pesar de tener éxito y seguridad. La alegría y la paz que David describe aquí no depende de las circunstancias externas. En lugar de eso, proviene de una fuente interna de confianza y esperanza. Para David, su fuente era Dios. Y seguro, si estás aquí hoy, estás buscando este bien, haciéndote la misma pregunta: ¿quién nos mostrará el bien en momentos tan difíciles que vivimos, sobre todo en nuestro país? Amigo, Cristo es la respuesta a esta búsqueda. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo, mi Salvador Jesús ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento y una alegría que no depende de circunstancias externas. Reflexiona sobre los méritos de Cristo, su amor incondicional, su sacrificio en la cruz, muriendo por tus pecados y los míos, para que Dios perdone nuestros pecados, y que su resurrección, que nos da esperanza de vida eterna. Amigo, no creas la vil mentira que la vida se acaba cuando morimos. No crean esta vil mentira. Usted posee un alma eterna y estará frente a Dios cuando muera. Y le pregunto, amigo que nos visitas hoy, ¿qué harás? ¿Qué harás cuando estés frente a Dios? Su cuerpo ciertamente se habrá quedado acá, pero su alma estará frente a Dios inmediatamente. Les pregunto, ¿qué harán? ¿Qué harán con este mensaje que les acabo de predicar? Te ruego, te lo suplico, disfruta del cielo con nosotros, amigo que nos visitas hoy. Es mi deseo más profundo, así que te lo suplico. Ven y disfruta de la misma mesa con nuestro Rey. Ven y canta con nosotros en los cielos, disfruta del cielo con nosotros. Te lo ruego. Ven a la luz de Cristo y que alce sobre ti, oh Jehová, la luz de tu rostro. Permítanme culminar la historia de David. David duerme y se despertó con el primer rayo de sol que pegaba en la tienda. Se arrodilla en oración, buscando consuelo y guía en medio de la tormenta que aún le azotaba. Su corazón, aunque estaba cargado porque empezaba el día, encontró un momento de paz en oración y en comunión con Dios. Con una determinación renovada, David saca su pluma y un pergamino, y aún con sus manos temblorosas por los eventos recientes, comenzó a escribir con fervor cada palabra del Salmo 4. Este salmo que fluía como un río de esperanza y confianza en el Señor. Al terminar, enrolló el pergamino, lo mete en su bolso, lo guarda, porque David sabía que estas palabras serían un faro de luz para sus hermanos en el tiempo. Pasan los días, pasan las noches, y tras superar las adversidades, David recupera el reino. Por fin se dirige al tabernáculo. El ambiente seguramente estaba cargado de expectación y reverencia. Ahí estaban los sacerdotes y los levitas, reuniéndose, susurrando entre ellos, mientras David avanza con paso firme.
Al llegar al tabernáculo, David sacó el pergamino de su bolsa y con una voz llena de autoridad explica la importancia de las palabras que ahí había escrito. Entregó el pergamino al músico principal y este músico principal lee las primeras líneas que dice: Salmo de David sobre Neginoto, instruyéndole que esta oración debía ser tocada con instrumentos de cuerda para que su mensaje resonara en los corazones de todos los presentes. El músico principal, conmovido por la devoción de David, toma el pergamino con las manos también temblorosas y los primeros acordes comenzaron a llenar el aire de todo el tabernáculo y una sensación de paz se extendió por todo el área. Las palabras del Salmo 4, ahora acompañadas con melodía de cuerdas, se convirtieron en un himno de fe y fortaleza para todo el pueblo de Israel.